Capítulo 1. Noé, Josué y Jonás. Mientras más multiplican los sabios sus descubrimientos, más confirmación reciben las verdades eternas que contiene la Sagrada Biblia. Los tres nombres que sirven de título al presente capítulo están relacionados con tres importantes acontecimientos en la historia de la raza humana, en orden decreciente de extensión: toda la humanidad, una nación y una ciudad. Noé se relaciona con la perpetuación de la raza humana, Josué con la supervivencia de Israel y Jonás con la salvación de los ninivitas. En cada uno de estos acontecimientos se produjeron notables intervenciones divinas, destacándose en el primero el diluvio, en el segundo la prolongación del día y en el tercero el hecho de que el profeta fuera transportado vivo en el vientre de un animal marino durante 3 días y 3 noches. En la Biblia se narran estos milagros con toda la sencillez característica de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿no son milagros extraordinarios, especiales? ¿Acaso no niegan muchas personas importantes estos milagros? Estimado lector, la Biblia es un libro de milagros, un libro inspirado por un Dios de milagros. Por eso, sus páginas están llenas de milagros, extraordinarios todos. Milagros que siguen ocurriendo hoy, ahora mismo, mientras usted lee este libro. Sin embargo, la razón de que hayamos decidido comenzar esta obra con el análisis de estos hechos es que constituyen el principal argumento de muchos eruditos, entre comillas, contra la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Destacamos la palabra eruditos, entre comillas, porque la usaremos aquí a la luz de Proverbios 1:7, donde leemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y también teniendo en cuenta lo que afirma el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, 21 al 22. ¿Es posible comprobar en la historia la veracidad de las palabras bíblicas citadas? Sí. La edición del 26 de julio de 1973 del periódico O Estado de Sao Paulo publicó la siguiente nota de interés. Alrededor de 1895, el profesor Lippmann, uno de los más célebres físicos europeos, aconsejaba a sus alumnos que abandonaran el estudio de la asignatura que él enseñaba con tanta diligencia. Para él, la física estaba concluida, identificada, en orden y completa. En ella ya no habría lugar para nuevos investigadores de valor. Como su colega Berthelot, consideraba que el universo ya no tenía más misterios. En aquella misma época, un director de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos dimitió de su cargo. Ya no queda nada por inventar. Descrita por el escritor Louis Pauwels 70 años después, la presunción de aquellos dueños de la verdad, entre comillas, suena como una inmensa broma. A lo largo de la historia de la ciencia, han surgido varios personajes cuyos descubrimientos contradicen, de manera categórica, el grave error de los que se promovieron como dueños de la verdad. Figuras como Einstein, con la teoría de la relatividad, Santos Dumont, con el vuelo de un vehículo más pesado que el aire, y von Braun, con los cohetes espaciales, sin mencionar muchos otros conocimientos y tantos descubrimientos. Los grandes sabios de hoy son aquellos que afirman con modestia que nada saben. Más que nunca, el universo es algo inmenso y desconocido. El diluvio. El explorador norteamericano John Leavy y sus ayudantes escalaron en 1954 el monte Ararat, que se erige a 5.165 metros de altura entre las fronteras de Turquía, Irán y la Unión Soviética. Su objetivo era localizar el Arca de Noé. En su impresionante relato, Leavy afirmó que la expedición, a pesar de los numerosos obstáculos, fue altamente compensadora, puesto que tuvo el arca delante de sus ojos y a una distancia de solo 60 metros, encallada en la vertiente sudoeste del sector turco de la montaña, parcialmente soterrada y cubierta de hielo. Son muchos los testimonios acerca de la existencia de algo de aspecto semejante a un gran navío sobre las heladas cumbres del Ararat. En 1917,
un piloto ruso afirmó haber observado los restos de un extraño y enorme barco, justamente en la región señalada por Livy y otros exploradores, como el lugar donde se halla el Arca de Noé. El suceso bíblico, narrado en los capítulos 6 al 8 de Génesis, tan puesto en tela de juicio por los estudiosos y científicos en el pasado, en la actualidad es gradualmente aceptado por un número cada vez mayor de personas debido a la gran cantidad de evidencias a su favor. ¿De dónde vinieron las aguas? Entre las numerosas dificultades aparentes presentadas por la narración del diluvio, se destaca su carácter universal y la gran cantidad de agua, suficiente para cubrir todas las montañas, incluso las más elevadas, a fin de que el juicio divino alcanzase toda la tierra. Afirma el Génesis en los versículos 6 y 7 del primer capítulo que en el segundo día de la creación había aguas debajo de la expansión y aguas sobre la expansión, siendo las de abajo las existentes en la tierra, como los mares, lagos y ríos. Las aguas de encima serían entonces como una gran lente de hielo que protegía la Tierra de las perjudiciales radiaciones cósmicas. Fueron estas aguas las que cayeron durante 40 días y 40 noches, alterando profundamente el sistema aerotelúrico y provocando la desaparición de los grandes reptiles antediluvianos. En cuanto a la posibilidad de que estas aguas cubriesen los montes más altos, los científicos informan que la altitud media de la superficie de la Tierra es de solo 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que la profundidad media de todos los océanos es de 4.000 metros. Por tanto, la Tierra es un planeta donde predomina el agua. Cerca del 71% de su superficie está cubierto por las aguas. Se añade a estos datos la posibilidad de que la superficie de la Tierra fuera antiguamente menos accidentada que hoy. De ser así, no habría existido antes del diluvio montañas de 8.000 metros como el Himalaya, o tal vez tampoco elevaciones como los Andes o los Alpes. Para que el mundo pudiese albergar los grandes animales de los que nos habla la historia natural, tenía que estar desprovisto de todas aquellas montañas que pudieran formar barreras físicas y climáticas. Si todas las irregularidades de la superficie de la Tierra quedaran allanadas, tanto por encima del agua como por debajo de ella, de modo que no hubiese depresiones ni cavidades en ninguna parte, no se vería tierra seca alguna. El océano cubriría todo el planeta y tendría una profundidad de 250 metros aproximadamente. En cuanto a la posibilidad de que ocurriesen transformaciones topográficas, la historia presenta innumerables ejemplos. El 27 de agosto de 1883, el volcán Perboatán, en la isla del Krakatoa, explotó e hizo que quedara sumergida la mayor parte de la isla, que tenía anteriormente un área de 40 kilómetros cuadrados. En 1950, en la India, un terremoto transformó la configuración de cordilleras enteras en la región del Himalaya. La prueba de la destrucción repentina. En varias partes del mundo, las excavaciones arqueológicas han acumulado pruebas a favor de la existencia de un gran diluvio universal. A este respecto, escribió el columnista Dalton Ramos Marranazo en un periódico de Sao Paulo. Véase, por ejemplo, la existencia de enormes cementerios de fósiles, encontrados en todo el mundo. Casi sin excepción, dan la impresión de haber sido sepultados súbitamente. En cambio, en la actualidad no sucede nada semejante. Es un hecho conocido que los pocos peces que mueren de forma natural son devorados casi de inmediato por otras criaturas. No se acumulan en el fondo de los océanos o los ríos. No obstante, los lechos de peces fósiles encontrados se extienden por kilómetros en todas las direcciones y contienen cardúmenes enteros enterrados en los que se cuentan millones de ejemplares. Todo parece indicar que fueron enterrados vivos y con cierta rapidez en un gran cataclismo general que abarcó todo el planeta. Lo mismo se puede decir de los grandes depósitos de reptiles fosilizados que se hallan en otras partes del mundo, como en las montañas rocosas y en las colinas negras. Los admirables lechos de elefantes en Siberia, los lechos de caballos en Francia, los lechos de hipopótamos en Sicilia, y las acumulaciones de organismos marinos que probablemente forman la mayor parte de los depósitos estratificados del mundo, apuntan hacia una catástrofe mundial en la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
Segunda de Pedro 3:6. No se puede explicar de ninguna otra manera la súbita extinción de los dinosaurios y de los grandes mamíferos del pasado. ¿Y los depósitos de elefantes o mamuts de Siberia? Virtualmente millones de animales de este tipo quedaron sepultados en las actuales estepas de aquella región y en las islas del norte. Los científicos afirman que estos animales murieron ahogados, aunque se sabe que los elefantes son fuertes nadadores y pueden nadar por mucho tiempo. Lo mismo podemos decir de los rinocerontes, que actualmente son tan extraños en Siberia como los elefantes. Es evidente que vivían en aquella región, donde el clima era caliente y había una abundante vegetación, de la que se han encontrado restos fósiles en los estómagos de los animales fosilizados. Refiriéndose al mismo fenómeno en los millares de animales encontrados en Alaska, dice el ilustre profesor F. C. Given: hay evidencias de que hubo perturbaciones atmosféricas de violencia nunca igualada. Tanto los mamuts como los bisontes fueron despedazados y retorcidos, como si lo hubieran hecho unas manos cósmicas movidas por la furia divina. Los animales fueron simplemente destrozados y esparcidos por todo lugar como si fuesen paja o hilo, aunque algunos de ellos pesaban varias toneladas. Mientras más se examinan los cementerios fósiles, más evidente se vuelve la historicidad del diluvio bíblico, que fue universal y ocasionó una mudanza drástica en el clima de la Tierra. Entre los millones de animales encontrados en el extremo frío del norte, había algunos tan bien conservados que después de tantos miles de años, la carne se pudo comer al ser descongelada. Todo hace creer que estos animales pastaban tranquilamente en un clima cálido cuando fueron alcanzados por una catástrofe repentina, puesto que ninguna otra explicación satisface el sentido común del investigador honrado. Ni la muerte natural, ni la asfixia por medios ordinarios, ni la muerte por enfermedad. Solo queda la narración bíblica. Las dimensiones del arca. La Biblia describe el arca como un enorme baúl flotante sin proa ni popa, puesto que estaba destinada solamente a flotar sobre las aguas. Medía 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, lo que corresponde aproximadamente a 133 por 22 por 13 metros, tan grande que solo recientemente se han construido navíos mayores. El arca tenía 3 pisos, inferior, segundo y tercero. Si se hubiesen destinado 2.830 metros cúbicos de espacio para el almacenamiento de víveres y el alojamiento de Noé y de su familia, sobrarían todavía 36.800 metros cúbicos de espacio útil, lo que equivale a la capacidad de 480 vagones de ganado como los que usamos hoy en nuestros ferrocarriles. Los zoólogos tienen clasificadas en la actualidad cerca de 3.000 especies. Informan los científicos que apenas unas 300 incluyen ejemplares que son mayores que el caballo. Unas 2.200 especies no rebasan el tamaño de un conejo. Por tanto, Noé tuvo que cuidar de pocos animales grandes, puesto que los animales marinos quedaron fuera del arca. Por otra parte, las especies que Noé llevó al arca no son las mismas clasificadas hoy por los científicos, pues todas las formas de la familia canina que se pueden cruzar entre sí, por ejemplo, podrían descender de una pareja única. Dentro de este criterio, se ve con claridad que la capacidad del arca era más que suficiente para albergar a todos los representantes de cada género de animales terrestres. El ilustre profesor y escritor Antonio Neves de Mezquita, después de hablar de varias expediciones destinadas a localizar el arca de Noé, pregunta: ¿sería esto necesario para la confirmación de la realidad histórica del diluvio? Él mismo responde: por supuesto que no. El hecho es confirmado no solo por el Génesis, sino también por todas las leyendas y folclores de las naciones antiguas. Es una realidad bien confirmada. La arqueología apoya esta posición, ya que en Mesopotamia se halló un estrato uniforme de arena debajo de un estrato de desechos y residuos de la última civilización caldea, y por debajo de él otro perteneciente a una civilización anterior, bastante desarrollada. ¿Qué estrato sería este? ¿Qué río o mar se interpuso entre la primera civilización y la última? Los sabios no tienen dudas.
Este estrato representa la arena dejada por el diluvio, que no solo inundó toda la región, sino que produjo naturalmente una gigantesca erosión en el lugar, arrastrando y arrasando elevaciones. Entonces, cuando disminuyeron las aguas, quedó en el suelo ese estrato. Por encima de él fueron edificadas las civilizaciones de los sumerios y los acadios, como nos relata el Génesis en el capítulo 11. La Sagrada Biblia, que se refiere innumerables veces al diluvio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, afirma que el motivo de esta catástrofe fue el pecado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, 5 y 12. Refiriéndose a su segunda venida, Jesús dijo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 a 39. Señalamos por último la advertencia del apóstol Pedro, en donde hay una profecía acerca de aquellos que niegan la palabra de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Josué y el día largo. Uno de los motivos por los cuales Israel ocupó militarmente Canaán se halla escrito en el versículo 16 del capítulo 15 del Génesis. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Después de atravesar el Jordán bajo la protección de Dios y capitaneados por Josué, los israelitas iniciaron sus conquistas territoriales en Canaán, arrasando la fortaleza de Jericó y destruyendo la ciudad de Jai. Estas victorias dejaron atónitos y despavoridos a los habitantes de aquellas tierras, y como no todos se juzgaban en condiciones de enfrentarse a los invencibles invasores, un pueblo tradicionalmente conocido como valiente y astuto consiguió un tratado de paz con Israel, los Gabaonitas. La alianza que unió amigablemente a dos fuertes bajo juramento mutuo no agradó en nada a los cananeos y les pareció terriblemente peligrosa a los amorreos, por hallarse estos en el camino de los hebreos. La situación les exigía medidas urgentes y enérgicas, las cuales fueron tomadas. Adonisedec, rey de la fortaleza de Jerusalén, envió representantes suyos con cartas dirigidas a los reyes de las ciudades de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, para proponerles la formación de una fuerza militar confederada, única manera de enfrentarse a los ejércitos de Gabaón e Israel. Su estratégico plan consistía en atacar a un enemigo cada vez. Sorprenderían a Gabaón y, vencido éste, avanzarían desde allí hasta Gilgal para la batalla final contra Josué y su pueblo. Todos los aspectos del delicado plan fueron pacientemente analizados por los soberanos amorreos, teniendo en cuenta que estaba en juego la supervivencia misma de sus naciones. El plan fue aceptado por unanimidad y se señaló la fecha de la decisiva campaña militar. Atacados sorpresivamente por los poderosos confederados, los gabaonitas enviaron a Israel una dramática petición de ayuda, y éste, fiel a su pacto, partió de inmediato en socorro de su aliado, trabándose así la batalla más importante para Israel en todas sus guerras de conquista. Dice la Biblia que los valientes de Josué caminaron durante toda la noche y sorprendieron a sus enemigos al rayar la mañana. La lucha duró todo aquel día, pero por la tarde los confederados comenzaron a debilitarse y a huir ante el furor de Israel. Fue entonces cuando Josué, al darse cuenta de que la noche favorecía a sus enemigos, porque conocían aquella región,
les ordenó al sol y a la luna que se detuviesen en el cielo, a fin de poder liquidar a todos sus enemigos, y así sucedió. El pueblo de Israel ganaba su batalla más importante, y de esta forma garantizaba su propia existencia como nación. Josué 10, 1 al 27. Como se ve, el milagro del día largo, tan discutido e incluso negado por algunos pseudocientíficos que no aceptan lo sobrenatural, ni el lenguaje usado por la Biblia cuando narra hechos como este, puede ser plenamente justificado. Un lenguaje sencillo o científico. El relato de Josué en el que ordenó al sol que detuviese su marcha es uno de los casos que presentan como anticientíficos aquellos que leen la Biblia superficialmente por afirmar que el sol gira en torno a la Tierra. Sin embargo, estas mismas personas no vacilan en decir, por ejemplo, está naciendo el sol está en el cenit, el sol se está poniendo, etc. Y nunca dicen, ya dio otra vuelta a la Tierra, o la Tierra dio media vuelta. De igual forma, cuando sienten que aumentan de peso o lo pierden, dicen, el saco me está quedando apretado, o el pantalón me está quedando ancho, y olvidan que la diferencia está en el cuerpo y no en la ropa, y que este tipo de expresiones son figuras del lenguaje que se hallan en los rudimentos mismos de la gramática. Las Sagradas Escrituras usan el lenguaje del pueblo y no el de los científicos. Kepler, el famoso astrónomo del siglo XVI, escribió: nosotros decimos como el pueblo, los planetas se detienen, dan vueltas, el sol nace y se pone, camina hasta lo más alto del cielo, etc. Hablamos como el pueblo, expresamos lo que parece pasar ante nuestros ojos, aunque nada de esto sea verdadero. Sin embargo, todos los astrónomos estamos de acuerdo en esto. Tanto menos debemos exigir de las escrituras sobre este punto, cuando es cierto que ella, si abandonase el lenguaje corriente para tomar el de la ciencia y hablar en términos oscuros que no serían comprendidos por aquellos a los que quiere instruir, confundiría a los simples fieles y no conseguiría el fin sublime que se propone. Por otra parte, la oración de Josué, siguiendo el sentido original, se puede traducir como «Sol, cállate» o «tranquilízate». Los científicos nos informan que la luz produce sonido, es decir, que el sol, al enviar sus radiaciones sobre este mundo, provoca un sonido musical por las rápidas vibraciones que causa en las ondas del éter. No obstante, esta música no puede ser oída por nuestros oídos. También se admite que la acción del sol sobre la Tierra se debe a la rotación de ésta en torno a su propio eje. De esta forma, las palabras de Josué manifestarían una inmensa exactitud científica y la Tierra habría disminuido la velocidad de su movimiento, de rotación, en virtud de una debilitación temporal de la acción del Sol sobre ella. El gran Newton demostró con cuánta rapidez podría disminuir la velocidad de la Tierra, sin molestias apreciables para sus habitantes. Lo que dicen los científicos. Hay quienes reconocen mediante pruebas científicas la existencia de un día perdido en la historia de la Tierra, pero se niegan a aceptar como causa de este la oración de Josué. Tratan de explicar el milagro sirviéndose de la teoría de la refracción de la luz, según la cual, debido a las diferentes densidades de los gases que componen la atmósfera y a través de los cuales pasan los rayos solares, estos se reflejan o desvían de su verdadera dirección, tal como sucede con una vara parcialmente sumergida en el agua, que da la apariencia de ser curva. A través de la refracción de la luz podemos ver la luz del sol. A través de la refracción de la luz podemos ver al sol encima aún de la línea del horizonte, cuando en realidad ya se ha puesto. Con todo, para la gran mayoría de los científicos, la refracción de la luz daría la impresión de una prolongación de 1 hora como máximo. Por tanto, este tiempo sería insignificante comparado con las 24 horas perdidas o el casi un día entero de Josué. Después de estudiar a conciencia el asunto desde el punto de vista astronómico, el profesor Totten de Yale, en Estados Unidos, publicó en los periódicos de aquel país un amplio desarrollo matemático en el cual había calculado retrospectivamente los equinoccios y eclipses, partiendo de principios de este siglo hasta llegar al solsticio de invierno del día de Josué, y señalando aquel día como miércoles, mientras que, comenzando mucho antes de Josué y acercándose a nuestros tiempos, el mismo solsticio de invierno parece ser un martes. Sostenía el profesor Totten
que no hay cálculo matemático posible que sea capaz de anular su conclusión. Un día de 24 horas fue insertado en la historia del mundo. Señor, yo creo. El mismo profesor Totten, en un libro sobre este tema, publicado en 1890, escribió acerca de sus investigaciones y de un desafío lanzado por él mismo a un ilustre astrónomo amigo suyo, que no creía en la inspiración de la Biblia. Le dijo: «Usted no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, pero yo sí. He aquí ahora una oportunidad óptima para que sometamos a prueba su inspiración. Comience a leer desde el principio y siga hasta donde sea necesario, tratando de ver si la Biblia ofrece una explicación para ese tiempo desaparecido». El astrónomo recogió el guante de aquel desafío y comenzó a leer. Algún tiempo después, cuando los dos se encontraron dentro del recinto universitario, el profesor Totten le preguntó a su amigo si el examen de la cuestión había producido resultados satisfactorios. Su colega respondió: «Creo que puedo probar de manera definitiva que la Biblia no es la palabra de Dios. En el capítulo 10 de Josué encontré una explicación para la desaparición de las 24 horas que faltan. Entonces retrocedí, haciendo la comprobación con mis propias cifras, y llegué a la conclusión de que, hasta la época de Josué, solo habían desaparecido 23 horas con 20 minutos. Si la Biblia cometió un error de 40 minutos, no es el libro de Dios». El profesor Totten respondió: «Tiene usted razón, al menos en parte. Sin embargo, ¿dice la Biblia que se perdió todo un día en tiempos de Josué?». Entonces él examinó el texto y vio que decía casi un día entero. La expresión casi cambió toda la situación y el astrónomo reanudó su lectura. Continuó hasta llegar al capítulo 38 de Isaías. En este capítulo, el profeta describe el emocionante episodio del rey Ezequías cuando estaba enfermo de muerte. En respuesta a su oración, Dios le prometió aumentar 15 años a su vida y le ofreció una señal. Le dijo: «He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás». Isaías relata que la sombra del sol volvió 10 grados atrás sobre los cuales ya había pasado. Esto concluye la discusión, porque 10 grados en un reloj de sol corresponden a 40 minutos, en la esfera de nuestros cronómetros. Así quedó establecida la exactitud de la Biblia de una manera plenamente satisfactoria ante los ojos del exigente crítico. Cuando el astrónomo encontró así explicado el día desaparecido, declaró como testigo del libro y adoró a su autor diciendo: «Señor, yo creo». Otros científicos también se han dedicado al estudio de este día perdido. Sir Edwin Ball descubrió que se habían perdido exactamente 24 horas del tiempo solar, y E. W. Maunder, del Real Observatorio de Greenwich, en un interesante trabajo publicado en 1904, indica, además del lugar donde se encontraba Josué, la hora del día en que oró y tuvo lugar el notable fenómeno. Para el profesor Totten, la declaración bíblica «no hubo día como aquel, ni antes ni después de él», es de una precisión impresionante. Por no haber lugar en la historia del mundo, desde el punto de vista matemático, para otro día igual a este. Ni antes ni después ha habido otra fecha en armonía con las posiciones del Sol, la Luna y la Tierra, como la indicada en las Sagradas Escrituras. Añadamos también a los testimonios referidos el del Dr. Immanuel Velikovsky, en su libro Los mundos en colisión. En él afirma que 1500 años antes de Jesús, un planeta se aproximó tanto a la Tierra que la hizo detener por algún tiempo en su movimiento de rotación, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Una computadora confirma el día perdido. Como vimos, el extraordinario día largo de Josué ha sido plenamente confirmado por la astronomía. Con todo, una noticia divulgada hace algunos años en varios periódicos norteamericanos y de todo el mundo atestigua de manera sorprendente la veracidad de las escrituras. Copiamos a continuación una nota aparecida en el periódico Folha da Tarde de Sao Paulo, edición del 30 de septiembre de 1974. Los ingenieros y técnicos espaciales del centro de Greenbelt, Maryland, habían recibido el encargo de determinar con exactitud las posiciones del Sol, la Luna y los planetas durante los próximos 100 años. El objetivo que se pretendía
era evitar que los satélites artificiales entrasen en órbita en lugares donde caerían en el riesgo de hacerse añicos contra uno de esos astros. Con ese propósito, los programadores encomendaron a las computadoras el cálculo de las coordenadas celestes en el transcurso de los siglos pasados, a fin de poder hacer los cálculos de previsión para el futuro. Echaron a andar las computadoras, pero en cierto momento las máquinas pararon. Se encendió una luz roja, la cual indicaba que las computadoras habían recibido una información falsa, que estarían en desacuerdo con todos los demás datos suministrados. Una vez convocados los técnicos y especialistas, revelaron un extraño descubrimiento. Falta un día en el pasado. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntaron todos. Era necesario descubrirlo, pues de lo contrario no podría seguir la investigación hacia el futuro. Uno de los miembros del equipo lo aclaró. Me acuerdo de un texto de la Biblia donde se lee que el sol se detuvo en el cielo. Así fue como los científicos tuvieron que examinar en la Biblia el relato de Josué 10, del 12 al 15. En esa ocasión, Dios oyó la oración de Josué a favor del pueblo de Israel, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Programaron esta nueva información en las computadoras. Al comenzar de nuevo los cálculos de las conjunciones planetarias de aquella época, se constató que seguía habiendo una exactitud. La duración del tiempo suplementario era de 23 horas y 20 minutos, y no de 24 horas exactas. Volviendo al texto bíblico, los científicos observaron: el sol no se apresuró a ponerse casi un día entero, por tanto faltaban 40 minutos aún. ¿Dónde estarían? Aquel miembro del equipo que conocía la Biblia lo aclaró nuevamente. Me acuerdo de otro texto que revela que la sombra del sol regresó. Nuevamente los científicos se inclinaron sobre la Biblia para leer en 2 de Reyes 20, del 8 al 11, que Dios oyó la oración de Isaías e hizo que la sombra regresase 10 grados en el reloj de Acaz. Este retroceso corresponde a los 40 minutos que faltaban. Los detalles de este artículo proceden del señor Harold Hill, presidente de la compañía de motores Curtiss de Baltimore, Maryland, y consultor de programas espaciales norteamericanos. El profesor Antonio Gilberto, que en aquella ocasión cursaba Ingeniería Electrónica en los Estados Unidos, tradujo al portugués un artículo semejante, publicado primeramente en el periódico Evening News de Spencer, Indiana, y reproducido después por The Pentecostal Evangel, órgano oficial de las Asambleas de Dios en ese país. La voz de la historia. Científicamente demostrado, el día largo de Josué encuentra también fuertes evidencias en la historia, por lo menos a partir de 6 fuentes distintas. Las 3 naciones historiadoras del mundo, Grecia, Egipto y China, y con ellas México, confirman y recogen la memoria de un día extremadamente largo. Heródoto, el llamado padre de la historia, nacido en Grecia, unos 500 años antes de Cristo, dejó escrito lo que le contaron los sacerdotes egipcios acerca de una ocasión en que el sol había nacido 2 veces. Se cree que con esto se refería al día largo de Josué, aunque la declaración sea distorsionada y exagerada. En China se escribió que cierto duque, hallándose empeñado en una batalla y temiendo que interfiriese la noche para impedirle la victoria, tiró su lanza contra el sol y éste retrocedió en el firmamento 3 signos del zodiaco, cerca de 6 horas. En México, Lord Kingsborough descubrió un escrito acerca de un día extraordinariamente largo en el año conocido por sus habitantes como 7 Conejo, el cual corresponde con exactitud al año en que Josué conquistó Palestina. Si incluimos el testimonio de Yasher, el recto, contemporáneo de Josué, que registró el hecho, la historicidad queda confirmada por 6 fuentes procedentes de 5 países diferentes: Grecia, China, Egipto, México y Palestina. Que continúen los sabios multiplicando sus descubrimientos, que con el pretexto de investigar, escudriñan hasta el menor de sus detalles, las narraciones que han sido conservadas para nosotros desde aquellas edades oscuras. Todo lo que logran hacer es volver más persuasivas la admirable sencillez y la fundamental exactitud de las verdades registradas en los libros sagrados, que han iluminado hasta hoy la peregrinación del hombre. Son palabras de Sir Winston Churchill, primer ministro británico. No se podría haber proclamado mejor la infalibilidad de la Sagrada Biblia que con esta oración de Jesús.
Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jonás y el gran pez. Una de las narraciones bíblicas más ridiculizadas por los pseudosabios es la del profeta Jonás, en el libro del mismo nombre. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 1:17 y 2:10. ¿Cómo es posible que un pez se trague un hombre y lo lance fuera 3 días después vivo? Harold Lindsell, antiguo editor de la publicación evangélica norteamericana Christianity Today y uno de los líderes del movimiento a favor de la infalibilidad de las Escrituras, elogió al Sínodo de Missouri de la Iglesia Luterana por haber obligado a salir de él a miles de miembros en la década de los años 60, después que algunos profesores comenzaron a poner abiertamente en tela de juicio temas como el de que Jonás hubiese sido tragado por una ballena. Otro especialista en asuntos bíblicos, el Dr. Jimmy Allen, afirmó: son verdaderas todas las declaraciones de la Biblia, pero creo en lo que llamo teoría dinámica, es decir, que Dios usó la capacidad y la personalidad de los humanos para recibirlas. Sabemos que hay diferentes versiones de ciertos acontecimientos, pero creemos que Dios protege su mensaje infalible. Para concluir, el Dr. Allen señala que hubo un hombre llamado Jonás. La Biblia dice que un pez se lo tragó. Dios es capaz de hacer algo así. En evidente desacuerdo con la idea de la historicidad de Jonás, el Dr. Jack Rogers, del Seminario Teológico Fuller de los Estados Unidos, de confesión presbiteriana, afirma: algunas personas argumentan que existió un pez lo suficientemente grande como para tragar a Jonás. Sin embargo, yo miro al periodo en que fue escrito este relato. Me parece un relato contado para servir de ejemplo a lo que es la misión del hombre que sirve a Dios. De manera similar, declara el Dr. Warren Quambeck, del Seminario Teológico Luterano del Noroeste en Saint Paul. El valor de la Biblia es el de transmitir una tradición apostólica y profética. Sin ella, no sabríamos nada sobre la vida de Jesús. La Biblia contiene una parte considerable de literatura, leyendas, leyes, himnos, poesía. Pero lo importante no es la forma, sino el mensaje. Los protestantes de las denominaciones más establecidas, los ortodoxos y los católicos romanos de hoy, consideran las Escrituras como una tradición determinante que domina todas las otras tradiciones en su misma fuente. La importancia de las Escrituras estriba en que transmite la palabra de Dios. Para algunos teólogos, las Escrituras no poseen autoridad alguna y no son más que una recopilación. Yo diría que no es posible reconocer como cristiana una iglesia que afirma: no nos importa lo que dicen las Escrituras. Ballena o monstruo marino. La palabra traducida aquí como pez es ketos, en griego, palabra que significa monstruo marino, o dak en hebreo, que significa sencillamente pez, por lo que es igualmente posible que se trate de una ballena o de un pez. Jesús, con su incuestionable autoridad, selló la veracidad del relato de Jonás al ver en ella una figura de su propia muerte y resurrección. Mateo 12, 38-40. No es difícil demostrar la posibilidad natural de que se repita la experiencia de Jonás, puesto que son muchos los hechos que se conocen hoy. A causa del poco espacio disponible, solo presentaremos algunos ejemplos. 1. En el mes de febrero de 1891, el navío ballenero Star of the East se hallaba a la altura de las Islas Malvinas, cuando el vigía avisó de la presencia de un gran cachalote. Inmediatamente salieron 2 barcos en dirección del gran cetáceo, armados con arpones. El mamífero, con un movimiento, volcó uno de los barcos, y los hombres cayeron al agua. Uno de ellos fue rescatado, pero el otro desapareció. La persecución del cachalote no fue interrumpida por causa del dramático incidente. Después de algunas horas de lucha, el cetáceo sucumbió. Arrastraron su cuerpo hasta el costado del navío y la tripulación se dedicó a quitarle la grasa. Este trabajo duró el día entero. Al día siguiente, cuando sacaron el estómago del cachalote, ¿cuál no sería la sorpresa de los pescadores cuando notaron que en el interior del estómago del gran cetáceo había un ser viviente que daba señales espasmódicas de vida?
Abrieron la parte que se movía y allí encontraron inconsciente a James Bartley, el pescador que había desaparecido. Rápidamente, llenos de alegría, lo transportaron a un barco e hicieron cuanto pudieron para que se recuperara, lográndolo al fin. Durante algunos días, Bartley deliró y no pudo ni siquiera pronunciar una sola palabra inteligible. Al cabo de 3 semanas, recuperó las fuerzas y la razón, y fue capaz de narrar lo que le había sucedido. Dijo acordarse de haber sentido el golpe de cola que precipitó el barco al agua. Después, se sintió deslizar sobre una sustancia pulida que parecía moverse y que lo hacía avanzar. Entonces se dio cuenta de que el gran cetáceo se lo había tragado, y se sintió horrorizado. Estaba seguro de que respiraba, pero el intenso calor y la inmovilidad forzada hicieron que perdiese el sentido, que vino a recuperar varios días después de rescatado. Su piel jamás recuperó el color natural, pero su salud no sufrió detrimento alguno como consecuencia de esta extraordinaria aventura. Durante el tiempo en que James estuvo en el estómago del cachalote, la piel de su cuerpo fue afectada por la acción del jugo gástrico, por lo que quedó de un color blanco parduzco. Este suceso constituye una respuesta a los escépticos que se escandalizan al leer la historia del profeta Jonás, y afirman que es imposible permanecer vivo en el vientre de una ballena. Afirman también que la ballena tiene una garganta muy pequeña para que se pueda tragar a una persona. Con todo, ahí están los hechos que atestiguan que también las ballenas pueden tragar a una persona y retenerla dentro durante días, puesto que hay cachalotes que miden hasta 25 metros de largo. Este caso fue muy sonado en los tiempos en que aconteció, pero siempre es bueno recordar estas verdades a los escépticos y olvidadizos. El capitán de Star of the East, Estrella del Oriente, añadió otros casos en que ballenas furiosas habían devorado hombres muertos o vivos, lo cual no es extraño, pero esta era la primera vez que veían a la víctima salir viva después de una experiencia así. Un estómago para 10 como Jonás. El caso de James Bartley se refiere a la ballena y demuestra que ese mamífero puede tragar un ser humano vivo y entero. Veamos ahora un acontecimiento más reciente relacionado con un pez verdadero. Número 2. En 1912, el capitán norteamericano Charles H. Thompson de Miami, Florida, avistó desde su yate un día que pescaba en alta mar las aletas de un enorme monstruo que surcaba las olas. Ayudado por 3 hombres, lanzó la chalupa al agua y consiguió arponearlo. Durante 39 horas, aquel enorme monstruo marino arrastró el bote tras sí, sin detenerse ni un instante. El yate a vapor trató de detenerlo, a pesar de que a veces asustaba la velocidad a la que nadaba el monstruo. Estos 4 hombres, con la ayuda de 5 arpones, consiguieron arponear a aquel gigante de los mares y le dispararon 51 balazos. Cuando por fin fue capturado, el yate, de 30 toneladas, se aproximó y los hombres lanzaron la cadena del ancla del barco entre los enormes maxilares del monstruo. Sin embargo, aquello solo fue un momento de tregua después de 39 horas ininterrumpidas de remolque. Con un rápido golpe de cola, aplastó la rueda del timón y la hélice del yate a vapor. Un remolcador, también a vapor, arrastró al monstruo durante unas 80 millas marítimas, unos 150 kilómetros, hasta Miami. Allí, con la ayuda de una poderosa grúa, fue izado sobre el muelle, donde con un último movimiento de cola derribó la casa donde estaban las oficinas del muelle y le partió la pierna a un hombre. He aquí algunas de las características de este singular pez. Pesaba 13.620 kilogramos. Tenía un largo de 13.68 metros y un grueso de 2.50 metros. Su garganta medía 77 centímetros de alto por 95 de ancho. Las balas apenas le habían perforado la piel, que tenía 7.5 centímetros de espesor. En el interior de su vientre se encontraron un pez que pesaba 681 kilogramos y un gran calamar. Un hombre podía entrar directamente a voluntad en su estómago. Hay una fotografía que muestra al pez con un hombre acostado en la garganta y otros 2 sentados entre sus maxilares, como sobre una hamaca. Este monstruo habría podido engullir fácilmente a 10 hombres como Jonás.
El gobierno de los Estados Unidos envió especialistas a fin de que embalsamaran la piel del pez, para lo cual se necesitaron 10 barriles de formol. Después de ponerle costillas de acero, fue izado sobre la punta de un vapor para exponerlo. Era un verdadero pez y no un mamífero o una ballena. Los peritos, al examinar su esqueleto, declararon que era un pez muy joven aún. Más hechos. En 1955, los periódicos japoneses relataron que se habían hallado el cuerpo de un jovencito de 13 años, vestido con camisa y pantalón, en el interior de un gran pez atrapado cerca de la ciudad de Nagasaki. El doctor Harry Reamer habla de una ballena de barriga pálida de 29 metros de largo y 147 toneladas de peso. Hubo una que fue remolcada a tierra y era tan grande que una grúa de locomotora de 75 toneladas no la pudo retirar de la entrada del Canal de Panamá, por lo que fue remolcada nuevamente al mar, a 12 millas de distancia, donde los aviones de la Marina lanzaron sobre ella 2 bombas de 160 libras, reduciéndola a pedazos. Existen innumerables hechos como estos que acabamos de relatar, los cuales testifican a favor de la posibilidad de que un ser viva en el estómago de un monstruo marino, que lo mismo puede ser una ballena que un Rhincodon typus, conocido también como tiburón óseo, tiburón indopacífico o tiburón ballena, o bien cualquier otro gran pez aún desconocido y no clasificado por los hombres. En el estómago de algunos de estos gigantes del mar se han encontrado esqueletos enteros de animales, muchas veces mayores que un hombre de estatura media. No obstante, lo que convierte en admisible y admirable la experiencia del profeta es la intervención de Dios, que lo planeó todo, preparando y guiando aquel extraño medio de transporte, a fin de demostrar al profeta, y con él a todos nosotros, que el Señor Dios Todopoderoso no desiste con tanta facilidad de sus elevados propósitos de buscar, perdonar y salvar. De regreso a las costas de Palestina, Jonás tomó el rumbo debido y predicó en la gran ciudad de Nínive, que se arrepintió y fue salvada. El amor de Dios es capaz de proezas extraordinarias.